Hola, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Sofía y me tocó el tema El tiempo no existe. Bueno, los conceptos sobre este tema son dos. El primer concepto lo maneja Manuel Lozano Leiva y nos dice que el tiempo es un parámetro que utilizamos para medir los cambios, para definir los cambios que tenemos como persona. El segundo es de Julián Ulvar y nos dice que el tiempo solamente es una ilusión que crea el cerebro. Julián Bolvar dice que tratamos de justificar el envejecimiento de nuestro cuerpo llamándole tiempo, pero realmente el tiempo no existe, simplemente es un concepto que las personas inventamos para que justifiquemos lo que va pasando con nuestro deterioro como humanos. La vista del tiempo es diferente. Por ejemplo, yo puedo decir que yo tengo 22 años, pero para ustedes tal vez voy a tener más o voy a tener menos. Cada persona observa el tiempo de diferente manera. El cambio es el indicador del tiempo. Por ejemplo, el sol. Si el sol está en cierta posición, sabemos que es la mañana. Si está en cierta posición, es mediodía. Y en otra posición es la tarde-noche, a punto de oscurecer. Entonces es simplemente un objeto que va dándole un cambio y un supuesto tiempo como concepto, pero es el cambio de un objeto o de alguna masa. Y existen divisiones de este cambio de la masa que nosotros las llamamos pasado, presente y futuro, pero realmente estas divisiones las seguimos haciendo nosotros por creer que existe un tiempo. Por ejemplo, un huevo que cae de una mesa hacia el suelo y golpea fuertemente, pues no puede regresarse y volver a hacer ese huevo sin que se haya quebrado, sino que o queda el pollito en caso de que fallezca al caer o queda el huevo crudo. Pero no puedes regresar el supuesto tiempo y hacer que el huevo vuelva a estar en su estado. Entonces, el tiempo pasó, pero porque el objeto se movió en la masa. Sin embargo, si se queda el huevo en un solo lugar, pues el tiempo no pasa para el huevo porque está en un solo lugar, no tiene un movimiento ni un desplazamiento que podamos decir que el concepto de tiempo pueda invadirlo. El cerebro no reconoce el tiempo, el cerebro nada más reconoce las etapas que van pasando. Por ejemplo, yo en este momento me moví hacia acá y no pasó el tiempo, simplemente yo cambié mi posición y puedo decir que pasó el tiempo porque recuerdo cuando yo estaba acá. Pero realmente no pasa el tiempo, el cerebro solamente reconoce movimientos y no tiempos. El movimiento del cerebro crea una ilusión. Esta ilusión, por ejemplo, yo pongo mi mano y la muevo para allá y la ilusión fue un abanico sobre mi mano, pero realmente lo que hizo mi mano solo fue moverse, pero no transcurrió un tiempo. Pero nosotros creamos un movimiento con tiempo, es decir, aquí ya pasó un segundo y la verdad es que no es así, sino simplemente mi brazo se cambió de estado de movimiento. Existe una supuesta comprobación del mismo. Es decir, Einstein dice que el tiempo pues depende de la gravedad. Si la masa está más cerca del Sol, el tiempo transcurre más lento. Entre más deprisa te mueves, el tiempo es más lento. Entonces por eso dice que si tú estás más cerca del Sol o tienes más movilidad, vas a mayor velocidad, pues el tiempo transcurre más lento. Porque como decíamos, pues es un concepto que se creó para justificar los cambios que tenemos como humanidad o como seres vivos. Por ejemplo, en el caso de estos gemelos que decidieron que uno de ellos se quedaría en la Tierra y el otro saldría al espacio para experimentar y saber si esto era verdad. Resultó que esta persona se fue durante un supuesto año, pero realmente él hizo el recorrido en 11 meses. Cuando él regresa, la sorpresa que tuvieron al verse es que realmente se cumplió lo que Einstein decía. La persona que estaba aquí en la Tierra se miraba un poco más viejo, podríamos decirlo de esa manera. Su cuerpo había cambiado más que la persona que había estado fuera. Existe una teoría que se llama la teoría del caos. Esta teoría plantea que el mundo no sigue estrictamente el modelo del reloj previsible y determinado, sino que tiene aspectos caóticos.
Es la denominación popular de la rama de las matemáticas y la física que trata ciertos tipos de comportamientos impredecibles de los sistemas dinámicos. Esta teoría del caos nos dice que realmente no seguimos el tiempo del reloj, sino que cada persona tiene su reloj y su tiempo exacto según su movimiento. Por ejemplo, vemos personas, en mi caso, que antes éramos más rápidos y ahora somos más lentos. Eso dice que el tiempo pasa diferente para nosotros. O incluso tú mismo puedes percatar cómo el tiempo pasa distinto para ti cuando eras un poco más rápido o cuando eres un poco más lento. Aunque eso tiene que ver también con la gravedad y con la posición, por ejemplo, en la que se encuentra la Tierra a la altura del Sol, como lo que decíamos anteriormente. El tiempo no existe, pues realmente esto lo dijo un científico que fue entrevistado en este video. Este científico se llama Julian Bull, el que les dije al principio, y él dice que el tiempo no existe porque creamos una ilusión de él. Creemos que existe porque queremos justificar algo. Entonces, prácticamente durante todo el video, la persona que está entrevistando a estos científicos y a estos físicos quiere demostrar que el tiempo existe o que no existe, pero ya crear una teoría estable que nos diga qué es lo que está pasando. Pero el otro científico, Leiva, dice que cómo puede ser una ilusión, cómo creer que el tiempo es una ilusión si por ejemplo, las fotos, digámoslo así, él dice que está de acuerdo con las fotos, pero si el objeto se queda estable, pues el tiempo sigue pasando. Es decir, yo me tomo una foto hoy, o este video es de hoy, y van a pasar 10 años, y la persona que lo mire 10 años, pues va a ver que el tiempo pasó, me va a observar a 10 años, y va a ver que ya todo cambió. Entonces el tiempo realmente existe porque existe un cambio. Entonces ahí es donde existe la controversia de que dice que el cambio realmente es el tiempo y que le dimos un concepto a lo que estaba pasando, a cómo se transformaba la materia. Pero el tiempo no es algo que podamos decir, por ejemplo, este es un cuaderno, entonces podemos decir este es el tiempo. Pues no existe algo que identifique el tiempo, simplemente es como una característica de lo que es el cambio. La asimilación de los hechos como la vejez son las que nos hacen crear el tiempo, lo que decíamos, la justificación. Todo depende de la escala temporal, es decir, todo depende de cómo veamos nosotros en la temporalidad. Por ejemplo, hay veces que nos levantamos y nos vemos más viejos, ya crecimos, o nos vemos más, no, pues ¿saben qué? Sigo igual. Y depende de la escala del tiempo como tú lo veas y cómo va cambiando, porque todo cambia de distinta manera. Yo puedo envejecer más rápido que una persona, o otra persona puede envejecer más rápido que yo. Depende del cambio del cuerpo. Y lo que les decía de las fotos, también, Jules al principio decía que está demostrado con una foto que el tiempo no existe, porque al tomar la captura, a diferencia de lo que decía el físico, es que al tomar la captura, pues el objeto ya no se mueve, entonces ya no transcurre el tiempo durante ese objeto. Puede ser un ejemplo un poquito más entendible. Si yo le tomo foto a esta televisión y digamos que esta televisión puede moverse, la televisión ya no se va a mover y va a quedar de esa manera, entonces ya no va a transcurrir el tiempo sobre ella. Si pudiéramos pararnos y no hacer nada, pues el tiempo no existiría realmente. Aunque el físico a esto le respondió con un ejemplo que decía que el río Nilo está, que todos sabemos que existe, y que generaciones antes lo han visto, y ha visto que conforme transcurre va teniendo un cambio, pero pasa un tiempo para que tenga ese cambio. ¿Cómo le puedes decir a 1 millón de personas que el tiempo no existe si millones de personas ahí mismo han lavado ropas y millones de personas han tomado de esa agua o han hecho variedad de situaciones que los ayudan, pero que ha ido cambiando este río para beneficio o para no un beneficio bueno tal vez, conforme pasa el tiempo? Entonces dice que, ¿cómo puedes decirle a la humanidad que un tiempo no existe si lo estamos viendo con un cambio? Y pues prácticamente de eso trata todo el video. Nos dice que el tiempo es una creación de la humanidad,
a conclusión podemos llegar que en algo están de acuerdo ambos. El tiempo es la creación de la humanidad para definir algo que está pasando. Por ejemplo, un cambio en una persona, un cambio en la naturaleza. Y lo definimos como un concepto que es el tiempo. Bueno, pues esto es todo de mi parte. Si tienen alguna duda, pues me pueden mandar un mensaje a mi correo o por el grupo de Facebook. Gracias.